Seguro que lo habéis adivinado. Buenas tardes. Vamos a visitar el castillo de Villena, que es el tercero de los que hemos hecho en esta zona. Y nada, vamos a... El castillo de la Atalaya de Villena, 3 euros vale la levantado entrada, sobre el no monte está San mal. Cristóbal, Así que a una nada, altitud de acompañadme y 550 seguimos. metros. Su estratégico emplazamiento en el corredor del río Vinalopó le permitía controlar el paso hacia las tierras y valles de la Mancha Castellana, el valle de Montesa y las tierras de Valencia y Murcia. La fortaleza actual nos permite distinguir los dos momentos claves de su historia, el islámico y el feudal. Su construcción se inicia con los almohades en el siglo XII, que emplearon la técnica del tapial, consistente en el uso del cofrado para edificar la muralla a base de tierra y cal apisonada. Destacan los dos cuerpos inferiores de la torre del homenaje, donde emplearon un hormigón de gran dureza con una mayor proporción de cal. La barbacana, levantada al igual que el antemural en el siglo XV, en realidad se trata de una estructura avanzada encargada de proteger la ermita de la Virgen de la Nieve, un pequeño templo construido en el siglo XVI, por la familia Manuel. Con la construcción de esta nueva muralla, la configuración de la ermita cambió, pues se cegó la primitiva puerta para colocar el altar y se abrió un nuevo acceso enfrente. Madre mía, qué nube. Al lado de la ermita se encuentra un aljibe con capacidad para 70.000 litros. Bueno, vamos ya hacia adentro, ¿no? Antes que nos llueva. La muralla tiene su origen en el siglo XII, aunque su imagen actual proviene de las reformas efectuadas por los Pacheco, quienes ampliaron y recrecieron su tramo en el siglo XV. El adarve, parte superior de la muralla o del antemural, protegido al exterior por una línea de almenas que permitía el paso de los centinelas y la distribución de tropas por toda la fortaleza. El polvorín, situado en el interior de esta torreón circular, se encuentra una pequeña estancia que también pudo destinarse también al cuerpo de guardia. Los manteletes, artefacto poco frecuente en la fortaleza, aunque existente en la atalaya, consistía en un panel de madera batiente que a modo de ventana de una sola hoja cubría el hueco entre las dos almenas. Tiene el gozne o bisagra en la parte superior, para que por su propio peso buscase la posición del cierre. Las troneras, situadas debajo de la almena, son aberturas verticales con agujero circular en su parte baja, tronera de palo y de orbe, por las que se disparaban las armas de fuego. Y las almenas, prismas de piedra ubicados sobre la muralla y torres con el fin de protegerse del ataque enemigo. La mayoría del almenaje actual es de fruto de la restauración efectuada a mediados del siglo XX. El antemural o barrera fue edificado en el siglo XV. Vino a sustituir una barrera de madera del siglo XIV que había mandado construir Alfonso de Aragón, primer marqués de Villena. Originalmente se encontraba totalmente almenado. La puerta de acceso, restaurada a principios de los 70 del pasado siglo, sigue la estructura típica de las construcciones castellanas del siglo XV. Dos cubos semicirculares flanqueando el hueco de acceso, conformado por un arco de sillería al exterior y otro rebajado al interior, realizado en ladrillo. El alambor, refuerzo exterior de fuerte inclinación a lo largo de la parte baja del antemural, cuya función era la de mantener a distancia máquinas de asalto como las bastidas. La liza era un espacio entre el antemural y la muralla que aumentaba la defensa del castillo al facilitar los movimientos de las tropas, pudiendo alojar también algunos servicios. El patio de armas es el gran espacio que queda entre el centro del castillo, que estuvo rodeado de diversas estancias que se apoyaban en la parte interior de la muralla. Constituía el lugar en torno al cual giraba la vida de sus habitantes. En él podremos encontrar el aljibe, con capacidad para 100.000 litros de agua. Contaría con un sistema de captación de la lluvia caída en la azotea de la torre. Resultaba fundamental para soportar los duros y largos asedios.
El horno fue descubierto durante la última excavación arqueológica en 2012. Su existencia era imprescindible para que sus habitantes dispusiesen de alimentos cocinados. El molino y el abrevadero, construidos a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. La torre del homenaje es el elemento más dominante y representativo de todo el castillo. Al ser el lugar más protegido, en ella se encontraba el puesto de mando y constituía el último reducto defensivo de la fortaleza. Sus dos primeras plantas están cubiertas con dos espléndidas bóvedas, almohades de arco entrecruzados, ejemplos casi únicos de la arquitectura andalusí en fortalezas medievales. Exteriormente, esta parte de la torre se decoraba con un acabado de líneas de cal, conocido como falso despiece, característico de las obras militares almohades. Las dos plantas restantes, correspondientes a la ampliación llevada a cabo por los pachecos, se cubren con un artesonado de madera y una bóveda de cañón, ligeramente apuntalada, construida de ladrillo. La torre se remata con 8 escaraguaitas o torrecillas cilíndricas, muy usuales en los castillos castellanos levantados en el siglo XV, debajo de las cuales se encuentran esculpidos los escudos heráldicos del segundo marqués de Villena, Juan Pacheco. Aún son visibles los impactos de artillería producidos por los proyectiles disparados durante el asedio sufrido en el 1707, en el transcurso de la Guerra de Sucesión Española. Fue un edificio de uso militar entre los siglos XVI al XVIII, destinado al acuartelamiento de la tropa. Contaría con 2 alturas y estaría cubierto con un tejado a un agua. Todavía es visible el hueco desde el patio, los tabiques divisorios de la estancia, un pequeño horno y el arranque de una escalera de acceso a la planta superior. Los huecos practicados en la muralla, a modo de armario, servirían para guardar los pertrechos del quehacer diario de sus habitantes. Durante los siglos XVIII y XIX, coincidiendo con los últimos hechos bélicos en los que la fortaleza se vio inmensa, guerras de sucesión y de independencia, el castillo se convirtió en improvisada prisión. Muchos de los reclusos allí retenidos dejaron testimonio en los muros y paredes de la torre durante su cautiverio, a través de una serie de dibujos y grabados, realizados mediante la incisión en la superficie ennegrecida. Están formados por una gran variedad de motivos que ofrecen cuantiosa información acerca de sus autores y de las circunstancias en las que se encontraban cuando fueron dibujados. Destacan por su antigüedad el símbolo islámico de la mano de Fátima. Lo de los grafitis es una pasada.
La verdad que el castillo está chulísimo. Estoy en una zona de graffiti que son... Entre 1522 y 1523 estalla en Valencia el conflicto de la Germania, que enfrenta a la nobleza valenciana frente a las clases más desfavorecidas, gremios, artesanales, agricultores. Ante la derrota sufrida en Gandía por el virrey de Valencia, don Diego Hurtado de Mendoza, a mano de los argemanats, el castillo de Villena será un lugar seguro para su refugio al encontrarse alejado del conflicto. Con la expulsión de los moriscos de Villena el 24 de septiembre de 1609, se procederá de nuevo a la reparación de los muros de la ciudad y del castillo, con el fin de prevenir posibles ataques o saqueos, repartiendo arcabuces, pólvora y plomo para la defensa. Uno de los conflictos que más huella dejó en el castillo fue la Guerra de Sucesión en 1707. Villena, como aliada del bando borbónico, permanecía defendida por 150 soldados franceses y algunos españoles al mando del capitán de la Groselete. Esta guarnición tuvo que hacer frente al duro asedio de las tropas austracistas del 17 al 24 de abril, quienes dispararon contra el castillo con 6 cañones desde la salida hasta la puesta de sol. Los daños ocasionados en la defensa aún son, hoy, perfectamente reconocibles. Peores consecuencias trajo para el castillo la ocupación francesa durante la Guerra de la Independencia. En abril de 1813, durante la retirada del ejército napoleónico, al mando del mariscal Suchet, la fortaleza quedó en ruina, tras la orden de volar la torre del homenaje, destruyendo parcialmente su espléndida bóveda almohade. En el siglo XX, siglo XXI, en el 1931, el castillo es declarado un monumento histórico artístico y en 1958 comienza la primera obra de restauración, centrada en la torre del homenaje, seguida de otras intervenciones posteriores que recuperan el homenaje de su muralla y el acceso principal. En la cresta de la Sierra de la Villa, a 730 metros de altitud, surge en el siglo X la primera fortificación de Villena, el castillo de Salvatierra. Durante 2 siglos fue el único castillo en la zona que controlaba la histórica vía de comunicación que suponía el paso del río Vinalopó, hasta que en el siglo XII los almohades edifican en un promontorio de la misma sierra la fortaleza de la Atalaya, para frenar el avance cristiano. En este momento el castillo consta de una torre correspondiéndose con las 2 plantas inferiores de la actual torre del homenaje y una muralla que configuraría el primitivo patio de armas. Las 2 fortalezas villanenses convivieron juntas hasta que en el siglo XIV se abandona Salvatierra, que quedaría en ruinas posteriormente. Después de soportar ataques previos en 1240, el castillo se rinde ante las tropas de Jaime I el Conquistador para formar parte de la corona de Aragón. Hola, Eco, aquí está el senderista rockero. Vamos a seguir la música, que está entre metálica. Madre mía. Y acabo de ver de dónde viene el Nothing Else Matters de Metallica. En 1244, tras la firma del Tratado de Almirra entre la corona de Castilla y Aragón, la fortaleza pasa a manos castellanas. Pocos años después, Alfonso X el Sabio crea el señorío de Villena y lo cede a su hermano pequeño, don Manuel, quien logra un extenso territorio fronterizo entre Castilla y Aragón. En el centro de este señorío, que le proporcionaba una sustanciosa renta feudal, se encontraba el castillo de la Atalaya. A la muerte de don Manuel en 1283, el señorío fue heredado por su hijo, don Juan Manuel, de tan solo 1 año de edad, a principios del siglo XIV. El noble castellano
emparenta con Aragón mediante su compromiso con la hija de Jaime II, doña Constanza, una niña de 6 años, que permanece retenida en la atalaya hasta cumplir los 12. Para poder celebrar su matrimonio, para custodiar a la infanta don Juan Manuel, refuerza la defensa del castillo en 1308, construye un salón de recepciones y edifica una ermita dedicada a la Virgen de la Nieves. Además, manda levantar una muralla en torno a la villa cristiana. El señorío de Villena permanece en manos de la familia Manuel hasta 1366. En esa fecha pasa a don Afonso de Aragón el Viejo, quien, luchando al servicio de Castilla, recibe el territorio en la forma de Marquesado de Villena, primer título de esta naturaleza dado en Castilla. Después, en un periodo en el que la fortaleza estuvo en manos privadas, en 1445 el rey Juan II de Castilla otorga el marquesado a don Juan Pacheco, en agradecimiento por su servicio a la corona. La Poterna, puerta de acceso al exterior de la fortaleza de reducidas dimensiones, durante la Guerra de Sucesión en 1706, se acuerda que se cierre y se macice para mejorar la defensa de la fortaleza, hasta que fue nuevamente abierta en la restauración del antemural en el 2003. Bien, ahí se descubrió el tesoro de Villena. Hemos terminado la visita, empieza a llover de a poquito, se está poniendo el cielo muy negro. Y nada, vamos a ver si me da tiempo a visitar el siguiente castillo, que estaré allí sobre las 5 y pico, las 6. Así que nada, os despido del castillo de Villena, que es una pasada de chulo. Saludos a todos.